Vamos a ver entonces la tercera y última parte de la unidad temática número 3, transitorios de primer orden. En esta parte vamos a analizar el comportamiento transitorio de circuitos RL y RC, pero ahora con excitación constante. En el circuito tenemos una resistencia y un capacitor, por lo tanto un circuito RC, pero además aparece una fuente de tensión afectada por el impulso unitario. Por lo tanto, esto nos va a indicar que a partir del instante 0, la tensión B sub 0 va a comenzar a actuar sobre el circuito. Tenemos como condición inicial la tensión en el capacitor, que es nula, por supuesto, tanto para 0 menos como para 0 más. Y una vez que T es mayor que 0, aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, llegamos a que la caída de tensión en la resistencia más la tensión en el capacitor tiene que ser igual en todo momento a la tensión aplicada, y reemplazando en la expresión anterior la corriente por su expresión en función de la tensión en el capacitor, lo que es una derivada en función del tiempo, obtenemos una expresión diferencial donde ahora no queda igualada a 0, sino queda igualada a un término donde aparece el valor de la fuente de tensión aplicada. Con la expresión obtenida recién, vamos a buscar la solución particular, o lo que sería la respuesta forzada debida a la fuente de tensión, que va a ser de la forma B sub 0, porque esta es la forma de la fuente de tensión. La solución homogénea o respuesta natural, que es la expresión diferencial igualada a 0, nos va a dar una respuesta de la forma en la que vimos antes cuando analizábamos circuitos RC sin fuentes, y la solución total, que va a ser la suma de la respuesta forzada más la respuesta natural, y va a adquirir la forma de una constante, en este caso igual a la fuente, B sub 0 más A por E a la menos T sobre RC. Continuando nuestro análisis, desde la expresión para la solución total que habíamos hallado recién, tenemos que obtener el valor de la constante A, y eso como siempre lo hacemos a partir de la condición inicial. Un comentario es que a medida que se complican las ecuaciones diferenciales, cuando empiezan a ser de mayor orden, cada vez se hace más difícil calcular estas constantes, y ese es uno de los problemas que se nos van a presentar más adelante y que los vamos a ir solucionando a medida que aparezca. Entonces, de la condición inicial obtenemos que A es igual a menos B sub 0, y por lo tanto la expresión completa de la tensión en el capacitor va a ser de la forma que aparece acá en el recuadro, donde el término entre paréntesis para t igual a 0 se va a hacer 1 menos 1 nulo, porque debe corresponder que la tensión en el capacitor en el instante inicial sea 0. Hallamos también la corriente, por ejemplo, haciendo el cociente entre la expresión de la tensión dividida la resistencia R en el exponencial. Una alternativa para el análisis de circuitos RC con fuentes independientes es la siguiente. Partimos de la misma condición inicial que antes, 0 en la tensión en el capacitor. Planteamos la ecuación de Maya. Tenemos la tensión en la fuente menos las caídas en los elementos igualada a 0. Reemplazamos las tensiones por sus expresiones dinámicas y derivamos ambos miembros, de manera de eliminar la integral. En este caso, como la fuente independiente es una constante, al derivar también se hace nula su término, por lo cual aparece la expresión homogénea. Esta alternativa que les estoy proponiendo se resuelve por separación de variables. Primer paso, entonces, separamos los dos términos, hacemos un pasaje de términos, sacamos factor común R para que la derivada quede con factor 1. Fíjense que ya aparece RC, que sabemos que es la constante de tiempo. Y si nosotros ahora pasamos diferencial T hacia el término de la izquierda e integramos ambos miembros, nos va a quedar la expresión que acaba de aparecer. Es decir, menos 1 sobre RC por T más una constante K, que es la constante de integración, por el logaritmo natural de I de T.
Si despejamos el logaritmo natural, aparece el término de la izquierda exponencial, y aprovechando la propiedad de los exponenciales, donde si el exponente es una suma, se puede reemplazar por el producto de las bases elevados a los distintos exponentes, E sub k, e a la k también es una constante, que la llamamos a, y entonces la corriente directamente aparece de la misma forma que antes, a por e a la menos 1 sobre rc por t. La representación gráfica de la respuesta en circuitos RC la tenemos acá a la vista, en la parte superior, la de la tensión, que comienza en 0, que era el valor de la condición inicial, y crece exponencialmente hasta alcanzar el valor final B sub 0. La tensión en el capacitor, entonces, crece exponencialmente desde su valor inicial hasta el valor de la fuente. En la gráfica inferior tenemos la representación de la corriente en el circuito, que decrece exponencialmente desde su valor inicial hasta el valor final. Es muy importante tener en cuenta que se debe comprobar siempre que la expresión obtenida tiene que responder al proceso transitorio que estamos analizando. Veamos ahora el caso del circuito de RL con fuente independiente. Nuestra condición inicial nuevamente va a ser 0, podría no serlo, pero es para simplificar acá las expresiones. Entonces, a partir de t mayor que 0, aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, como la suma de las caídas de tensión igual a la tensión aplicada. Reemplazamos la tensión en la bobina por su expresión dinámica, L de IA de t, y obtenemos la expresión diferencial que nos va a permitir analizar el circuito RL con fuentes independientes. A partir de la expresión diferencial que hemos encontrado, planteamos la ecuación de malla, B sub 0 igual a BR más BL, reemplazamos las tensiones y obtenemos la solución de la ecuación homogénea, que es igual a una constante K por E a la menos RL sobre T. Donde también sabemos que la constante de tiempo tau es igual a L sobre R. La solución particular va a ser de la forma I de P igual a I sub 0, ya que se trata de una constante, la fuente de alimentación, y reemplazando una ecuación diferencial y despejando, llegamos a que finalmente la solución particular de la ecuación para la corriente es B0 sobre R. Es decir, el valor de la corriente en régimen permanente va a ser este, ya que en la bobina, en régimen permanente, se comporta como un cortocircuito y toda la tensión de la fuente caerá en la resistencia. Ya tenemos entonces la respuesta para la corriente homogénea, la respuesta de régimen permanente I sub P. Sumamos ambas para encontrar la corriente total. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es obtener el valor de la constante K. Para evaluar K vamos a recurrir nuevamente al instante inicial, donde conocemos las condiciones iniciales, reemplazamos a I sub 0, que era 0, y obtenemos que K es igual a menos B0 sobre R. Reemplazamos y la solución total finalmente va a ser esta que aparece recuadrada en amarillo, donde vemos que la corriente total es B0 sobre R por un paréntesis. En el interior de ese paréntesis tenemos 1 menos el exponencial. Cuando t es igual a 0, este exponencial se hace 1. Por lo tanto, esto me demuestra que en esta expresión la corriente en el instante 0 coincide con la condición inicial que habíamos fijado con anterioridad. En régimen permanente es cuando el tiempo tiende a infinito, o sea, para un tiempo muy grande podemos considerar que un régimen ya es permanente. En este caso, la corriente será igual a B0 sobre R, o como vimos antes, la solución particular será igual a B0 sobre R, porque al estar en régimen permanente o estacionario, la bobina se comporta como un cortocircuito y por lo tanto toda la tensión de la fuente tiene que caer en la resistencia. Entonces decimos que en cualquier análisis de régimen transitorio de un circuito se puede obtener la solución particular de la ecuación diferencial estudiando el comportamiento de dicho circuito cuando t tiende a infinito. Esto nos puede ahorrar
buena parte de los cálculos que tendríamos que hacer si lo queremos hacer paso a paso. Y la solución general va a ser entonces la suma de la homogénea más la particular. Aquí representamos gráficamente el comportamiento del transitorio para la corriente en el gráfico superior, donde vemos que comienza de 0 y luego va gradualmente aumentando en forma exponencial hasta el valor del régimen permanente B0 sobre R, en tanto que en la gráfica inferior hemos representado la tensión en la bobina, que comienza en B sub 0, es decir, en el momento que se aplica la tensión, como la corriente no puede variar y tiene que seguir siendo 0 en 0 más, como lo era en 0 menos, la tensión en la bobina tiene que ser igual a la tensión aplicada de la fuente para que no circule corriente en el instante 0. Y luego sí va a decrecer exponencialmente desde su valor inicial hasta el valor final, que como vimos era igual a 0. Acá tenemos un caso un poco más complejo de circuitos de primer orden, donde en la figura de arriba vemos que hay un paralelo de la bobina con una resistencia, y esto nos va a permitir recurrir a los teoremas que analizamos en la unidad anterior, ya sea el teorema de Thevenin o de Norton, en los terminales del inductor o eventualmente de un capacitor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros al circuito superior, mirando hacia la izquierda, desde donde está conectada la fuente de la bobina, hallamos el equivalente de Norton, por ejemplo, podemos obtener un circuito más sencillo que nos va a permitir obtener las corrientes y tensiones del régimen transitorio. Si bien los valores iniciales y finales posiblemente sean diferentes en ambos circuitos, pero la expresión que vamos a obtener desde el punto de vista de la corriente en la bobina va a ser el mismo. Algunas sugerencias o tips para circuitos sin fuentes independientes. Por ejemplo, las claves para trabajar con un circuito RC sin fuentes son encontrar la tensión inicial en el capacitor, B sub C en 0, si no es dato, y la constante de tiempo tau igual a R por C. La tensión inicial puede ser un dato o puede no serlo. Como hemos visto, en algún caso, sobre todo para la bobina, teníamos que la corriente inicial IL de 0 igual a I0 la debíamos calcular del circuito previo a la conmutación del interruptor. Y obviamente la constante de tiempo T, tau también para el circuito RL, que es L sobre R. Con respecto a circuitos que tienen fuentes independientes, recordar que la respuesta natural o transitoria es la respuesta temporal del circuito que se va a extinguir con el tiempo, mientras que la respuesta forzada o de estado estacionario es el comportamiento del circuito mucho tiempo después de que se aplica una excitación alterna. En particular, habíamos visto en la gráfica de la expresión exponencial, de la función exponencial, que para un valor aproximado de 4 a 5 tau a fines prácticos ya se podía considerar como terminado el régimen transitorio. Muy bien, con esto terminamos la teoría de la unidad temática número 3.